Buenos días, alumnos. Volvemos a las clases virtuales de algoritmos y estructuras de datos. Hoy vamos a ver la clase número 1, donde vamos a hablar de conceptos básicos sobre programación. Esto se corresponde con el apunte de teoría que está en el campus, la unidad número 1, que se supone que ustedes ya la habrán leído. Vamos a ver, ¿cuál sería el objetivo de la materia? Desarrollar la destreza o habilidad en los alumnos de crear programas para resolver problemas no solo funcionalmente efectivos, sino fundamentalmente correctos desde un punto de vista metodológico en procura de la eficiencia durante todo su ciclo de vida. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos que resolver solamente problemas y que funcionen, sino que además tienen que estar metodológicamente correctos. Ejercicios, programas que sirvan hoy, mañana y que puedan ser fácilmente modificables, que sirvan para todo el uso del mismo. Bueno, a diario nosotros nos enfrentamos a problemas, ya sea en la vida diaria como en la carrera universitaria. ¿Y qué tenemos que hacer con estos problemas? Resolverlos. Para ello se necesita una serie de pasos que lo resuelvan. Esa serie de pasos u acciones se llama algoritmo. Este término, como se ve, es el primer término del nombre de la asignatura y hoy en día algoritmo, sinónimo de procedimiento, es una palabra conocida a nivel nacional, a nivel mundial. ¿Qué es un algoritmo entonces? Podemos decir que es una serie de pasos o acciones necesarias para resolver un problema. Por ejemplo, si vamos a hablar de un ejemplo cotidiano que lo hemos usado, lo han usado nuestras madres, lo hemos necesitado, cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un plato de comidas que no lo sabemos hacer, ¿qué hacemos? Bueno, recurrimos o a internet a buscar la receta o vamos a un libro de cocinas. La receta de un plato, por ejemplo, si yo quiero hacer un pato a la naranja, va a tener dos partes. Una primera parte que va a ser de ingredientes y otra segunda parte que va a ser los pasos a seguir para poder llegar a realizar el pato a la naranja. Entonces, una receta de cocina es un algoritmo, ya que contiene una serie de pasos que hay que ejecutar para preparar ese plato de comida. En estas recetas, como dijimos, figuran además los ingredientes, que son los objetos que se deben procesar para preparar dicho plato. Entonces, podemos entender que nuestra materia, en ella los datos es la información, serán los objetos a procesar para llegar a obtener la solución del problema. En el nombre de la materia aparece en segundo lugar el término estructuras de datos, que hace referencia a la forma en que se deben manejar los datos, que serán los objetos a procesar. Entonces vemos que si nuestra materia se llama algoritmos y estructuras de datos, los algoritmos hacen referencia a los pasos o acciones a seguir y las estructuras tienen que ver con los datos a procesar. Ahora bien, ¿quién es el encargado de ejecutar estas acciones? Si lo vamos a resolver en la cátedra o con una computadora, va a ser el autómata, la máquina o instrumento que produce acciones en respuesta a órdenes para resolver un problema. ¿Cuáles son algunos de los términos que nosotros tenemos que conocer que va a formar parte de nuestro léxico? Acción. Es un hecho que se desarrolla en un lapso finito. Por ejemplo, abrir una puerta. La puerta está cerrada, yo digo abrir la puerta, abrimos la puerta, el estado final es distinto al estado inicial porque la puerta ahora está abierta. Obtener un algoritmo es inventar la resolución de un problema sin tener en cuenta el lenguaje con el cual se va a programar. Por lo tanto, la actividad principal es pensar en el problema, es decir, pensar en la lógica que lleva a la resolución de este problema. Sentencia. Es una orden escrita en lenguaje de programación, es decir, la acción que yo voy a ejecutar, escrita en un lenguaje de programación, se llama sentencia. ¿Qué es un programa? Es un texto compuesto por un conjunto de órdenes que al ser ejecutadas por un autómata produce una secuencia de acciones que resuelven un problema.
Y codificar es aplicar sistemáticamente las definiciones y reglas de un lenguaje de programación a las acciones específicas en el algoritmo. Por ejemplo, pensemos en un problema de la vida diaria. Voy manejando y pincho un neumático. Voy con el auto. ¿Cuáles son los pasos que haríamos para resolver este problema? Si nosotros estuviéramos en clase, yo les daría tiempo y de a poco cada uno iría dando algunas acciones para resolver este problema. Bueno, ¿qué podríamos pensar? Porque acá lo que yo tengo que hacer es tratar de ver cuáles son las acciones que yo haría naturalmente, pero lo que tengo que hacer es pensar cuáles son esas acciones para decírselo a otro o escribirlas para que se puedan resolver. Podría decir entonces, por ejemplo, que primero saco la cubierta sana y el gato y otras herramientas del baúl. Segundo paso, podría decir, freno el auto, pongo el freno de mano, puedo ponerle un taco a la rueda para que no se me desplace. Luego aflojo los tornillos de la cubierta averiada. Luego levanto el auto con el gato. Luego termino de aflojar los tornillos y los retiro. Saco la cubierta que está rota y coloco la sana y así se seguirían los pasos. Todo esto que es para algunas personas algo natural, para otros no. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de toda la materia. Dado un enunciado, como en este caso es la pinchadura de un neumático, determinar cuáles son los pasos que resuelven ese problema. Ahora, si tenemos que resolver un problema con una computadora, lo podemos ver a este tema de la siguiente manera. Yo tengo un problema, lo tengo que resolver, planteo un algoritmo, pero este algoritmo es entendido por las personas. Para que lo pueda ejecutar la computadora, tengo que codificarlo y obtener el programa. Lo voy a codificar mediante un lenguaje de programación. Debemos analizar bien el enunciado del problema para elaborar el algoritmo correcto. Ahora bien, el algoritmo no es entendido por la computadora, por lo cual debemos traducirlo, como ya dije, mediante un lenguaje de programación. Al encarar la resolución del problema debe diferenciarse dos etapas. Primero, la obtención del algoritmo. Para ello, lo que tenemos que hacer primero, y hay que dedicarle mucho tiempo, es al estudio del enunciado. Una vez que lo tenemos bien comprendido el enunciado, hago el algoritmo, procedo a escribir el algoritmo. Luego, una vez que tengo hecho eso, tengo que codificarlo y ahí obtengo el programa que será introducido a la computadora y resolverá el problema. Vamos a ver algunos términos. Por ejemplo, el lenguaje de programación es un conjunto de elementos y reglas que deben tenerse en cuenta para escribir un programa para un cierto autómata. Yo puedo decir que es lo mismo que si estoy aprendiendo un lenguaje, por ejemplo, un idioma, inglés o castellano, inglés, francés, etc. Voy a tener que estudiar un conjunto de elementos y reglas que tenga sentido para la sintaxis y la semántica. Diagramar es representar un algoritmo sobre un soporte físico. La diagramación puede ser esquemática, es decir, se representa al algoritmo como un texto, pseudocódigo. O gráfica, se representa el algoritmo como un gráfico, diagrama de Chapin o Nash-Scheiderman de flujo de Jackson. Nosotros vamos en nuestra cátedra a utilizar el diagrama de Chapin. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de Chapin. Todavía no conocemos lo que hay acá adentro, ya lo vamos a ir viendo, pero desde ya les digo que todos los diagramas de Chapin van a estar adentro de rectángulos y todas las acciones que pueda ejecutar la computadora van a ir adentro de rectángulos. En este caso, en este ejemplo, voy a tener dos sentencias de lectura, una asignación y una salida. Lo comprenderemos más adelante. Bueno, vamos a ver un poco lo que es programación. Entendemos a la programación como la planificación, proyección, desarrollo e implementación de la resolución de un problema.
la que abarca obviamente a la creación del algoritmo. Las características, entonces, que debe tener un programa son claridad algorítmica, legibilidad y modificabilidad. ¿Qué significa esto? Que yo voy a hacer un programa hoy, pero que tiene que servir para más adelante también. Las condiciones en que se va a ejecutar ese programa van a cambiar, entonces mi programa tiene que ser fácilmente modificable, tiene que tener una claridad algorítmica para poder manejarlo bien, tiene que ser algo legible, es decir, tenemos que utilizar correctamente los nombres de los elementos, objetos, ya vamos a ver cuáles son. Nosotros vamos a trabajar dentro del paradigma de programación estructurada. La programación estructurada es una técnica de programación que se introdujo en la segunda mitad de la década del 60 y significa escribir un programa de acuerdo a las siguientes reglas. El programa tiene un diseño modular, los módulos son diseñados de modo descendente, cada módulo utiliza solo las tres estructuras básicas de control: secuencia, selección y repetición. Todo esto está bien explicado en el apunte que está en el campus virtual, pero podemos ir pensando que el diseño tiene un programa modular, significa que no va a ser solamente un programa, un conjunto de líneas uno debajo de la otra, sino que van a estar agrupados por bloques, los que se van a llamar unos a otros. Por otro lado, va a ser diseñado de modo descendente, que significa que tenemos distintas jerarquías. Primero hay que determinar qué es lo que vamos a resolver, qué es lo que queremos resolver, luego vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Y la otra condición es que cada módulo utiliza solamente una de las tres estructuras básicas de control, que son la secuencial, la de selección y la de repetición. Entonces, esto es un primer pantallazo para una primera clase. En la segunda clase ya vamos a ver las sentencias y vamos a empezar a ver los diagramas de Chapin para poder empezar a trabajar y vamos a traducirlo a un lenguaje de programación. Por lo cual les pido por favor que lean muy bien la unidad número 1 y que se adelanten y lean la unidad número 2 y la unidad número 3. Desde ya les digo que buena suerte, que pongan muchas ganas, porque del trabajo que hagamos en conjunto entre ustedes y nosotros vamos a poder avanzar de una manera más prolija y muchísimo más eficiente. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.